Libro del Via Crucis al Via Lucis por Alberto Salazar. ¿Cómo pasar del camino de la cruz al camino de la luz? Precio 40 quetzales. Punto de venta: Liceo Técnico Integral Santa Teresa de Jesús, 12 calle 10-37, zona 1. El Ángel de María, séptima avenida 3-64, zona 1. Tiendas de la Riva. Para pedidos especiales y envíos a los departamentos y el exterior, consúltanos al WhatsApp 5511-7182. Libro del Via Crucis al Via Lucis por Alberto Salazar. Los hermanos, sean bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe a través de su canal católico Jesús TV. Como siempre, es una dicha y un privilegio para este servidor de ustedes poder compartir a través de este canal, a través de este medio, la palabra de Dios. Estamos en Cuaresma. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Uno de los temas más comunes dentro de la Cuaresma es hablar del ayuno y la abstinencia. El ayuno, o sea, la privación de alimento por un tiempo determinado, normalmente se considera ayuno, pues, un día, ¿verdad?, de ayuno, según las normas de la salida a la puesta del sol, no tomar ningún alimento o tomar un alimento muy, muy sencillo. Bueno, y la abstinencia es dejar de consumir o dejar de tener algo que nos gusta, que nos parece. Y entonces, pues, dentro de las normas de nuestra iglesia hay uno de los mandamientos de la iglesia que dice ayunar y hacer penitencia cuando lo manda la iglesia. Y entonces muchas preguntas acerca de esto, que cómo se hace el ayuno, que quiénes pueden ayunar y quiénes no. Y claro, pues para eso están las normas de nuestra iglesia. Y se nos dice que el ayuno obligatorio para los católicos en el tiempo de Cuaresma son 2 días nada más, el miércoles de ceniza y el viernes santo. También se nos explica pues que hay algunas excepciones: las personas mayores de 60 años, los menores de 14, las personas que por alguna enfermedad no pueden dejar de ingerir ciertos alimentos, las personas que están sometidas como les dijera, trabajos de fuerza excesiva, hay excusas o hay, como dijera, excepciones para que haya personas que no tengan por qué ayunar. Las mujeres que están en periodo de lactancia o en periodo de gestación, pues claro, es comprensible. Sin embargo, el espíritu de esta norma no es tanto dejar de comer. El espíritu de esta norma va más profundo que eso. Lo mismo podríamos decir de la abstinencia. Antiguamente, pues, la abstinencia era estrictamente no comer carne los días viernes, y no solo los viernes de Cuaresma, todos los viernes del año, pero durante la Cuaresma, pues, la abstinencia era como más fuerte. Hay que recordar que en tiempos de la Edad Media, por ejemplo, la carne era la comida de lujo, la comida de los banquetes, la comida de las fiestas. En cambio, el pescado, y sobre todo el pescado seco, era lo que comían en los conventos, lo que comía la gente pobre, lo que comía la gente sencilla. Y entonces, por eso era la abstinencia de carne. Ahora bien, yo recuerdo con mucho cariño a Monseñor Rodolfo, el cardenal Quesada Toruño, que una vez en uno de sus sermones dijo: en Guatemala la abstinencia de carne no funciona ni para los ricos ni para los pobres. No funciona para los ricos, porque decirle a un rico que no coma carne los viernes, pero que en lugar de carne puede comer pescado o productos del mar, bueno, pues entonces si en lugar de carne me van a servir un buen plato de camarones o me van a servir, qué sé yo, unas mojarras fritas o qué sé, bueno, ¿cuál tu abstinencia? Pues por mí que fueran viernes todos los días del año, pues tanto que me gusta a mí el pescado y demás.
Ahora dice, eso es para los que tienen posibilidades. Y para los pobres. Bueno, en Guatemala decirle a la gente pobre, a la gente realmente pobre, que no coma carne los viernes, es exponerse a que se tiren una carcajada en nuestra cara y nos digan, bueno, pues, ¿cómo que los viernes? Ni los viernes, ni los jueves, ni los martes, ni los miércoles. No, pues si aquí hay gente que no come carne pues muchos días. Y no porque estén haciendo abstinencia, sino porque no tienen para conseguirla. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto del ayuno y la abstinencia? El sentido que tiene es que son privaciones voluntarias. Es que yo dejo de tener o de consumir algo que me agrada. Y entonces el ayuno va a tener varios fines. El primer fin es descubrir la inmensidad de la providencia, de la misericordia de Dios. Haga usted la prueba. Diga, bueno, voy a ayunar hoy y deje de desayunar y deje de comer. Y dice, yo voy a comer hasta que realmente tenga hambre. Me levanto a las 5:30, 6 de la mañana, no desayuno, por supuesto, empiezo mis labores, llegan las 10 de la mañana y ya empiezo a sentir cierta molestia, ¿verdad? Llegan las 11, ya me empiezan a sonar las tripas, como dicen algunos, me llegan las 12 y ya empiezo a cerrar los ojos y a empezar a ver comida. Y llega un momento en el que digo, bueno, ya no aguanto más, ya no voy a hacer más ayuno. Será la 1, las 2 de la tarde. Y en ese momento, ¿qué hace? Pues muy sencillo. Voy a la cocina de la casa, abro el refrigerador, saco lo que quiero comer, lo pongo en el microondas o en la estufa y tranquilamente me quito el hambre. Entonces aquí una cosa. Al descubrir eso, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios que yo estoy ayunando porque quiero ofrecerle a Dios un sacrificio, ¿sí? Pero yo tengo a la mano con qué satisfacer mi hambre y eso es muestra de la divina providencia de Dios. En ese momento en que yo como, puedo pensar también que hay personas que a esa hora no se han desayunado. Y no porque estén haciendo ayuno, sino porque son personas que no tienen los recursos necesarios. Gente que come una vez al día. Yo recuerdo un amigo que una vez fue al Parque Central a que le lustraran los zapatos. Y vino y como les dijera, y vio a los lustradores, a varios que estaban ahí, y les dijo, ¿ustedes ya desayunaron? Y dijeron que no. Entonces se levantó y había una venta de panes, de esas que ponen, ¿verdad? Donde la gente, y dijo, mire, arrégleme ahí 5 desayunos o 4 desayunos. Muchachos, les dijo, aquí está un desayuno para cada uno. Y hubo un muchachito, uno de los lustradores, que agarró el pan y se lo empezó a comer como que jamás había comido en su vida. Le dijo, mijo, ¿por qué estás comiendo tan aprisa? Le dijo, yo me lo como rápido antes de que alguien me lo venga a quitar. Porque este es un pan, yo, ¿no? En cambio, otro, el señor que estaba lustrándole los zapatos, que era un señor ya anciano, agarró y lo guardó, lo metió entre su cajita de lustre. Dijo, ¿y usted por qué no se lo come? Es que sabe que él le dijo, yo no estoy solo, yo tengo mi hijo y que vive en mi casa y mi esposa. Y entonces, como este es tan sabroso, mejor lo voy a llevar a la casa para que nos lo comamos entre los 3. Qué interesante.
Y hubo otro que le dijo, yo le dijo, lo voy a guardar porque me lo voy a comer a mediodía, porque esa es la hora en que yo como todos los días. Mire, desde ese momento ese amigo que le cuento dijo, miren, en realidad ahora entiendo el sentido que tiene hacer ayuno. Pero fíjense que en la Sagrada Escritura nos encontramos ahí en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, las famosas bienaventuranzas, ¿verdad? Donde dice que hay que dar de comer al hambriento, que hay que dar de beber al sediento, que hay que vestir al desnudo, que hay que consolar al triste. Bueno, todas las bienaventuranzas que son tan hermosas, que son ni más ni menos que el retrato hablado de Jesús y el plan de vida para nosotros. Pero fíjese que yo descubrí que eso viene desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 58 del libro del profeta Isaías, mire, es tremendo porque es una lectura que empieza en el versículo 1 y termina prácticamente en el versículo 12. Son 12 versículos, pero de una densidad tremenda. Escuche usted la lectura, dice: clama a voz en grito sin reparo, alza tu voz como la corneta, anuncia a mi pueblo sus injusticias, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan ellos día tras día, se afanan por saber mis caminos, como un pueblo que practicara la justicia y no se apartara del derecho de su Dios. Me interrogan sobre las leyes justas, desean la cercanía de Dios y preguntan: ¿por qué vamos a ayunar si tú no lo ves? ¿Por qué mortificarnos si tú no te enteras? Miren, el día del ayuno ustedes andan en sus negocios y oprimen a sus jornaleros. Ayunan entre disputas y riñas, golpeando inicuamente con el puño. No ayunen como ahora, haciendo oír allá arriba su voz. En este caso, el ayuno que me agrada, ¿es acaso el ayuno que me agrada el día que el hombre se mortifica? Doblar como un junco la cabeza, acostarse en el saco y la ceniza, ¿a eso llamas ayuno? ¿Día agradable al Señor? ¿No sabes cuál es el ayuno que me agrada? Abrir las prisiones injustas, soltar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper las cadenas y repartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que veas desnudo y no eludir al que es tu propia carne. Fíjese qué tremendo esto, ¿eh? Ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías se está adelantando y nos está diciendo que la mejor forma de practicar el ayuno es practicar la caridad. A veces, cuando estamos con todas las comodidades y con todas las facilidades, se nos olvida que hay quienes no tienen las mismas facilidades que nosotros. Un día alguien me dijo: ¿y por qué no hacemos ayuno de carro? Como sí, le dije yo. Pues sí, me dijo, deja tu carro en tu casa. Salí sin tu carro, pero me dijo: no dejes de hacer todo lo que tenés que hacer ese día. Bueno, hermanos, les voy a decir, yo tuve la experiencia de que me robaron mi carro, pues. Entonces ahí no era que no quería usar el carro, sencillamente me lo habían robado. Pero fíjense que tuve que aprender de nuevo, y estoy diciendo aprender de nuevo, a caminar sin carro, a utilizar el bus, a utilizar ahora el tuk-tuk, a utilizar los taxis, estos colectivos. De alguna manera, buscar la manera de cumplir con mi trabajo, de cumplir con mis obligaciones. Y entonces me di cuenta
me di cuenta de lo que me hacía falta el carro. Y entonces, como les decía, le di gracias a Dios. Cuando yo volví a tener mi carro, dije, bueno, gracias Señor porque tengo este medio para movilizarme. Pero también me concienticé en las personas que no tienen esa facilidad y que sí tienen que cumplir con sus obligaciones y con sus trabajos. Entonces aprendí a compadecer a aquel que a veces llega tarde, no porque quiera llegar tarde, no porque no se haya levantado temprano, sino porque no encontró transporte, porque con las atrancazones que hay ahora, si en carro cuesta, en bus, imagínense. Entonces, mis hermanos, esto que nos dice el profeta, abrir, dice, las prisiones injustas. A veces estamos aprisionados, estamos prisioneros de nuestras propias pasiones, de nuestros propios gustos. Y mire usted cómo es la cosa. Estamos tan aprisionados que nos volvemos, ¿qué diré yo? Haraganes. Sí, yo me recuerdo que antes de tener el primer carro propio que yo tuve, lo tuve cuando tenía 40 años. Yo me recuerdo que antes de tener carro, yo caminaba, yo tenía que irme a pie desde la colonia Betania hasta la 18 calle y séptima avenida, la TGW, y tenía que entrar allá a las 5 de la mañana, o sea que a las 4 de la mañana salía yo de mi casa para irme a pie hasta mi trabajo. Atravesaban por el puente del Incienso y todo eso. Pero de repente se me olvidó. Y cuando llegué a tener carro y me llegué a acostumbrar al carro, fíjese usted que para ir de mi casa a la iglesia de la Betania, que está a 5 cuadras, iba a sacar el carro, ¿verdad? Para irme en carro. Aprisionado. Y ahora yo le digo una cosa. Quítele usted a una persona el celular y va a ver cómo está. ¿Por qué? Porque están amarrados, están aprisionados al celular, están aprisionados a tanta cosa. Entonces hay que romper esas prisiones. Hay que abrir las prisiones injustas. Hay que soltar las amarras del yugo. Esas cosas que nos cargan, que nos hacen cargar, que nos hacen sentir que estamos agobiados. Y las cargas que le ponemos a los demás y los agobiamos. ¿Cuántos de nosotros somos injustos con nuestros empleados, con nuestras esposas, con nuestros hijos y les ponemos grandes yugos? Jesús reprendió a los fariseos cuando les dijo, ustedes quieren obligar a la gente a cargar grandes cargas y ustedes ni con el dedo las tocan. Entonces es cosa de quitar esos yugos, ¿verdad? También dejar libres a los oprimidos y romper toda prisión. Y viene la caridad, repartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo. Hermanos, vestir al que veas desnudo, no eludir al que es tu propia carne. Las obras de misericordia, las obras de caridad, que no debemos hacerlas ni por presumir como lo hacían los fariseos, ¿verdad? Y por eso dice que no hay que hacer el ayuno tocando trompetas para que todo el mundo se entere. No, sino que en realidad por sentir esa compasión con los hermanos que están más necesitados. Yo sé que me van a decir que ahora hasta peligroso es dar limosna porque uno no sabe quién se acerca. Hermano, yo te digo una cosa, hay medios para poder ayudar. Precisamente en Cuaresma, en nuestra arquidiócesis, se hace la colecta de la solidaridad cuaresmal. En nuestras parroquias hay Domingo de la Libra. En nuestras parroquias hay pastoral social que se encarga de ayudar a los más necesitados. Existe la casa del migrante. Yo no puedo alojar migrantes en mi casa, empezando porque es muy pequeña.
pero sí puedo apoyar a la casa del migrante para que haya quien los apoye, los ayude y les dé por lo menos mientras van de paso por aquí, pues que sientan menos la carga de esa cadena que está encima de ellos. Y miren la promesa que hace el Señor. Entonces surgirá tu luz como la aurora y tus heridas curarán enseguida. Tu justicia marchará ante ti y tras de ti la gloria del Señor. Entonces, si clamas, el Señor responderá a tus gritos. Dirá, aquí estoy. Si apartas el yugo de tu lado, el gesto amenazante y la mala idea, si das al hambriento tu pan y sacias el apetito del oprimido, brillará en las tinieblas tu luz y tus sombras se harán un mediodía. El Señor será tu guía siempre. En los desiertos saciará tu hambre, a tus huesos infundirá vigor y tú serás como un huerto regado, cual manantial de agua de caudal inagotable. Reedificarás las viejas ruinas, construirás sobre cimientos de pasadas edades, serás llamado el que tapa las brechas, el que restaura las moradas en ruinas. Miren qué belleza. El Señor nos promete que si nosotros realmente hacemos este ayuno que le agrada a Dios, si nosotros utilizamos este tiempo de Cuaresma para sensibilizarnos hacia los más pobres y a los más necesitados, dice que brillará nuestra luz en las tinieblas, que el Señor nos saciará en el desierto, que cuando estemos nosotros en necesidad, Él se va a encargar de nosotros y su providencia no nos va a olvidar jamás, que podemos restaurar lo que esté en ruinas, que podremos levantar lo que está caído. Para eso sirve nuestra Cuaresma. Ese es el ayuno que le agrada a Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos practicar precisamente en estos días. Aprovechar este tiempo de Cuaresma para sensibilizar nuestro corazón, para permitir que el Señor cambie nuestro corazón de piedra, duro, frío, indiferente, por un corazón de carne, un corazón que late, un corazón vivo, un corazón sensible que se conmueve con el dolor del prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Bueno, la palabra prójimo viene de próximo. La X y la J se confunden en el latín antiguo. Sí, usted habrá visto que se escribe Javier con J y Javier con X. O sea, no hay problema. Entonces, prójimo y próximo es lo mismo. Y siempre habrá alguien cerca de usted, alguien cerca de mí, para que nosotros podamos practicar el ayuno agradable a Dios y así hacer brillar nuestra luz y llegar gozosos a la celebración de la Pascua, en la que nuestro corazón se encenderá con la luz del resucitado, la luz que no se apaga, la luz que alumbra toda la vida hasta la eternidad. Yo les invito, mis queridos hermanos, a aprovechar este tiempo de Cuaresma. Ya vamos dentro, podríamos decir, de este tiempo cuaresmal, pero todavía tenemos algún tiempo para poner en práctica estas prácticas religiosas, estas prácticas especialmente espirituales y podernos identificar como aquellos que hacen un ayuno agradable a Dios, con la certeza de que si nosotros hacemos lo que al Señor le agrada, el Señor cuidará de nosotros, el Señor nos proveerá siempre, el Señor nos acogerá y entonces podremos pasar con felicidad, con gozo, con alegría nuestra vida en este mundo y llegaremos a disfrutar también de la presencia del Señor en la vida eterna. Que así sea para todos, mis queridos hermanos.
No se olviden que están invitados a seguir en sintonía con el canal Jesús TV. Y bueno, nos encontramos en un próximo programa para seguir haciendo nuestras reflexiones, para seguir escudriñando la palabra de Dios y encontrando ahí el mensaje especial para nosotros. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y no se olviden, por favor, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Libro del Via Crucis al Via Lucis por Alberto Salazar. ¿Cómo pasar del camino de la cruz al camino de la luz? Precio 40 quetzales. Punto de venta: Liceo Técnico Integral Santa Teresa de Jesús, 12 calle 10-37, zona 1. El Ángel de María, séptima avenida 3-64, zona 1. Tiendas de la Riva. Para pedidos especiales y envíos a los departamentos y el exterior, consúltanos al WhatsApp 5511-7182. Libro del Via Crucis al Via Lucis por Alberto Salazar.